Antonio Calvo Roy, yo diría simplemente que es un tipo brillante. Sin más, y aquí ya me podría callar y decir, venga, Antonio, tienes media hora para hablar, ¿no? Pero bueno, como él dice en su Twitter, lleva desde los años 80, desde mediados de los 80, haciendo periodismo científico, por llamarlo de alguna manera, y como dice también en esa cuenta, pues ha estado en muchas trincheras. Ha estado en gabinetes de prensa de instituciones públicas, de instituciones privadas, ha escrito bastantes libros, lo sabe todo sobre Ramón y Cajal, me parece. Estuvo, creo que de joven, durante mucho tiempo en la Antártida y escribiste un libro, me parece, también. Ha estado en Redella en 2 etapas, ahora en concreto es director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad. Redella es la antigua Red Eléctrica, pero previamente durante 8 años estuvo también en la empresa haciendo, me parece que en el gabinete de comunicación o algo parecido. Le viene de familia porque el padre de Antonio Calvo Roy es Manuel Calvo Hernando, que es un famoso periodista español y precursor de la divulgación científica. Creo que el padre sembró bien la semilla porque tus hermanos son periodistas también. Lo que no sé es si tus hijos han seguido la tradición o no. Y en esencia, eso. Vamos a ver, nos va a hablar un poco de la transición justa y de cómo la podemos aprovechar en el medio rural. Tony, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Roberto. Para empezar por tu última pregunta, no, mis hijos han decidido hacer cosas serias y no se dedican al periodismo. Dado el momento en el que está la comunicación, probablemente mi padre y un tío abuelo, que ya se había dedicado a este negocio, alabarían su decisión. En todo caso, efectivamente, yo soy el director de sostenibilidad de Redella y como soy muy mayor, he hecho ya muchas cosas en mi vida. Y aquí quería contaros qué es lo que hacemos ahora en Redella, en lo que tiene que ver sobre todo con sostenibilidad y más específicamente con las oportunidades o lo que podemos hacer nosotros relacionado con la transición justa. La transición justa viene de la transición ecológica, de la transición energética. Y la transición energética es hoy la razón de ser de esta empresa de Redella, que, bueno, antes era, como tú decías, Red Eléctrica, cambió de nombre porque la verdad es que se ha hecho más grande. Red Eléctrica es la parte grande de la empresa todavía, pero además tiene una empresa de satélites que es Hispasat, una empresa de fibra óptica, una empresa de telecomunicaciones y tiene algunos activos en el exterior. Por eso era natural ya cambiarle el nombre. En cuanto a lo que hacemos, bueno, nos ocupamos, por ejemplo, de que esta transmisión esté funcionando. Es decir, de que el consumo energético que produce esta transmisión en los ordenadores de cada uno y en el conjunto esté funcionando porque Red Eléctrica es la operadora del sistema, es decir, mantiene el equilibrio constante entre la oferta y la demanda. La electricidad, que es fundamental, lo ha de ser todavía más en nuestras vidas, es una pieza clave en la transición energética, tiene el problema de que no se almacena y por lo tanto cada vez que alguien consume, alguien tiene que producirlo y cada vez que alguien limita ese consumo, deja de consumir porque apaga la cocina, alguien tiene que dejar de producir y de eso se ocupa Red Eléctrica y se ocupa también de las autopistas, de diseñar, construir y mantener la red de alta tensión. Por lo tanto, siempre decimos que somos una empresa que está en el territorio. Somos vecinos de cerca de 3.000 municipios a lo largo de todo el territorio. Así que, por lo tanto, a lo que nos dedicamos, básicamente, es a combatir los desequilibrios. Es decir, a mantener el equilibrio constante entre la oferta y la demanda. Y yo creo que esa vocación de equilibrio se constata después en todo lo demás, incluso en nuestra acción social, como veremos. El papel que tiene ahora Red Eléctrica es mucho más importante y lo va a ser más en el futuro. Pasará, esperemos que pronto, pero acabará pasando la cuestión esta de la despoblación, pasará la COVID y vendrá otra infección, pasará la guerra de Putin y habrá otra, pero lo que no va a pasar, lo que se va a quedar aquí, lo que nos va a marcar cómo van a ser nuestros días dentro de cada vez menos tiempo es el cambio climático.
El cambio climático está para quedarse, y no solo para quedarse, sino para cambiar de manera radical la manera en la que tenemos de vivir. Lo estamos viendo cada vez más. Y por lo tanto, la transición energética es precisamente la manera en la que tenemos de enfrentar ese cambio climático y de conseguir cambiar un modelo en el que la generación de emisiones de gases de efecto invernadero es inmenso, a un modelo en el que se emita menos y sobre todo un modelo en el que aprendamos a vivir con las consecuencias del cambio climático. Porque, sin ánimo de ser especialmente agorero, lo que ya hemos hecho va a ser muy difícil echarlo para atrás. Las millones y millones de toneladas de CO2 que hay ya, y de gases equivalentes, que hay ya en la atmósfera, van ya, hagamos lo que hagamos, a producir muchos cambios en el clima, es decir, que nos van a afectar todo el tiempo. Esto tiene una explicación bastante sencilla. Después de todo, estamos hablando de un espacio cerrado. La atmósfera es un espacio cerrado, determinado, que cabe lo que cabe. Y ahí estamos vertiendo, desde hace casi 200 años, una cantidad ingente de calor. Lo que estamos haciendo es, en el mismo espacio, tener muchísimo más calor. Y en la medida en la que hay más calor ahí, como en una olla que esté a una temperatura que vaya creciendo, eso hace que los fenómenos son cada vez más energéticos, porque en realidad el calor es una manifestación de la energía. Por lo tanto, en el mismo espacio, en la misma atmósfera, tenemos muchísima más energía. Por eso asistimos a fenómenos mucho más energéticos. Por eso las trombas de agua son mayores, los huracanes son mayores, incluso las tormentas de nieve son mayores, porque hay mucha más energía en el sistema. Esa energía está ahí y no vamos a poder sustraerla, no vamos a poder quitarla, no vamos a poder eliminarla fácilmente. Por eso, lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, dejar de echar más leña al fuego, dejar de meter más energía en ese sistema. Y segundo, aprender a convivir con ella. Ver a ver cómo hacemos para que nos afecte lo menos posible a sabiendas de que nos va a afectar. Y para verter lo menos posible, lo que tenemos que hacer es utilizar más energía renovable, porque solo a través de las energías renovables estamos limitando la cantidad de gases que estamos emitiendo. Hay otra mina que tenemos que explotar y que no lo hacemos muy bien, aunque vamos mejorando también, que es la eficiencia, el ahorro y la eficiencia. Utilizar menos cantidad de energía para hacer más cosas. Eso lo estamos haciendo ya, pero todavía hay muchísimo margen de mejora. Y, como decía, lo que hay que hacer es electrificar la sociedad, conseguir que la economía sea una economía electrificada, en la que todos los procesos energéticos se basen en la electricidad, porque solo utilizamos las renovables a través de la electricidad. Y por lo tanto, lo que tenemos es que cambiar todos los usos que todavía quedan con combustibles fósiles, singularmente el transporte, con combustibles que vengan de las renovables, con combustibles que no emitan. Y por eso tenemos que hacer un sistema eléctrico que tiene que ser mucho más listo, mucho más capaz y mucho más aguantador de fenómenos más complicados. Es decir, por ejemplo, ahora tenemos que aprovechar el viento que viene, pero el viento se mueve y de repente estamos empezando a asistir a tormentas o vientos que entran en general en la península por Galicia, por el oeste, y que atraviesan el país más o menos para salir por el Mediterráneo y que pueden estar generando 7, 8, 9.000 megavatios constantemente. Eso quiere decir que es el equivalente a tener 7, 8, 9 centrales nucleares con ruedas que se vayan moviendo de oeste a este por la península ibérica y que nos obliguen a utilizar toda esa energía porque no podemos perderla, pero al mismo tiempo, como decía al principio, garantizar el equilibrio constante entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, la red tiene que ser más robusta, más mallada y mucho más inteligente también, porque estamos asistiendo al cambio de un modelo en el que la demanda es caprichosa, porque yo pongo a cargar mi móvil cuando me parece oportuno y no pregunto, y la oferta era más o menos obediente. Eran centrales capaces de producir más o menos energía a petición del operador del sistema. Pues estamos pasando a un modelo, a un sistema en el que yo sigo cargando el móvil cuando me parece oportuno, pero además
me puedo convertir de tomador de electricidad en generador de electricidad. Si he puesto unos paneles en mi casa, a primera hora de la mañana yo estoy utilizando la energía que producen esos paneles, pero luego me voy de casa y estoy vertiendo a la red esa electricidad que debe aprovecharse. Y en el otro lado, la oferta es una oferta que depende de las condiciones del tiempo, como decía antes, de que el viento vaya pasando de un lado a otro, de que haya más o menos sol. Por lo tanto, el sistema tiene que ser más robusto, el sistema tiene que ser más mallado, el sistema tiene que ser más inteligente. Ya lo es bastante. En nuestro centro de control recibimos del orden de 240.000 datos cada 8 segundos que nos indican cómo está el sistema y que nos permiten contestar y hacer las previsiones para tener siempre ese equilibrio. Pero, como digo, el sistema va a ser más complejo y, por lo tanto, tendrá que ser mucho más inteligente todavía, más capaz de hacer frente a toda la necesidad, porque no sería posible, yo creo, nadie admitiría que a costa de la transición energética empeorásemos el sistema eléctrico, que por la transición energética yo no pudiera cargar el móvil cuando me parece oportuno o no pudiera poner el microondas cuando llego a casa. No. El sistema tiene que funcionar perfectamente como funciona en todo momento. Y eso, como digo, lo tenemos que hacer instalando estas redes. Por eso nosotros, desde Red Eléctrica, tenemos que instalar nuevas redes. Y no siempre es fácil instalarlas, la verdad, porque son horrorosas. Porque esas grandes autopistas por el campo, esas redes que vemos cuando vamos en el AVE o en coche, pues excepto algunos ingenieros de Red Eléctrica, no nos gustan a nadie. Es más bonito un paisaje sin redes. Bueno, no, eso es más discutible. No sé si más bonito. Estamos acostumbrados a un paisaje sin esas redes tan tupidas y la verdad no nos gusta mucho. Pero, insisto, no es posible que el tren funcione si no tenemos electricidad. Y además, habría que tener muchos más trenes. No digo aves, digo trenes. Habría que conseguir que el transporte no se hiciera por carretera quemando gasoil, sino en trenes quemando, movidos por aerogeneradores o por fotovoltaicos, por ejemplo. Y eso requiere, como digo, ese sistema. Por lo tanto, nosotros tenemos que construir más redes. Por lo tanto, tenemos que acercarnos al territorio. Y por lo tanto, tenemos que ofrecer al territorio algo que en cierta medida, bueno, pues compense o ayude o nos dé lo que llamamos la licencia social para operar, la posibilidad de poner allí esas redes. Y por lo tanto, lo que hacemos, lo que hemos decidido ha sido, bueno, pues dando un pequeño salto. Ahora vuelvo aquí, pero ahora antes voy a hablar un momento de la acción social en general de Red Eléctrica, de cómo hacemos y por qué. Y nosotros hemos decidido que toda nuestra acción social, toda la innovación social que hacemos, parta de un plan en el que, dándole vueltas, hemos pensado que las empresas, sobre todo las empresas más grandes como Red Eléctrica, tenemos que jugar un papel también frente a las desigualdades, frente a los desequilibrios. Hablaba antes de mantener el equilibrio eléctrico. Bueno, los demás equilibrios sociales también tenemos que procurar mantenerlos. Estamos en un momento, a partir de la crisis del 2008, en la que todos hemos asistido y vemos con, bueno, depende de cada uno, con mayor o menor preocupación, que los desequilibrios han aumentado. Han aumentado en cada país con respecto a los más ricos y los más pobres y han aumentado también entre países. Bueno, pues nosotros desde Red Eléctrica nos hemos propuesto también, en la medida de nuestra posibilidad, en salvar esos desequilibrios, no solo el desequilibrio eléctrico, sino los desequilibrios. Creemos que las empresas, como ciudadanos de la sociedad, como ciudadanos de cierto nivel en la sociedad, tienen que hacer todo lo que puedan para tratar de solventar esos equilibrios. Y por eso nosotros hemos hecho este plan, nuestro plan de innovación social, que lleva el título, la etiqueta de contra la desigualdad y tratando de tejer redes de vida. Tiene 4 vectores, 4 líneas principales y programas dentro de cada una de estas líneas. Algunos de los programas están relacionados con lo que nosotros hacemos. Yo creo que esa es una buena política. Igual que pasa con los ODS. Si cada uno nos ocupamos de los ODS en los que más podemos hacer, por ejemplo, en el caso de Red Eléctrica, los relacionados con la energía accesible, bueno, pues vamos a conseguir
más eficacia que si trata de tener energías. Hay alguna empresa que no tiene nada que ver con esto del sector. Por eso, nuestros 4 ejes, hay 2 muy relacionados con nuestra tarea. Uno es el mundo digital y otro es el del territorio, y además tenemos otros 2 ejes que nos parece que hay brechas importantes que nosotros tratamos de salvar, de tender esos puentes contra la desigualdad. Infancia y juventud por un lado y mujer por el otro. De cada uno de estos 4 ejes hemos hecho una serie de programas a lo largo de este año, de proyectos concretos para saber, primero, qué es posible y segundo, qué funcionan. Con todos estos proyectos llegamos a los territorios y ofrecemos las posibilidades a quien en el territorio va a sufrir una línea eléctrica, ofreciendo la posibilidad de hacer estos proyectos que pueden ayudar a su desarrollo local o a la conectividad o al empleo juvenil. Y bueno, estamos más o menos contentos de estos programas, nos parece bien. De lo que más contentos estamos es de la gente que nos hemos encontrado por el camino, de aquellos que nos han ayudado, o que muchas veces más bien les hemos ayudado nosotros a ellos a poner en pie estos programas. Y entre ellos, y de aquí nace, en fin, este cariño que habéis visto que nos tenemos con Roberto, que dice estas exageraciones de mí, hemos encontrado al Hueco, que es uno de nuestros socios preferentes, porque nos entiende muy bien, nos exige mucho y nos ha propuesto algunos de estos proyectos que ahora veréis nos interesan mucho y nos parece que son muy, muy positivos. Empezando por el último del que habla, de mujer, ahí hemos trabajado, por ejemplo, tenemos 2 líneas, igualdad social e integración laboral. Hemos trabajado con FADEMUR, que es una asociación de mujeres agricultoras, para ayudarles a tener un proyecto de plataforma verde para poder comprar y vender productos de proximidad. Y por otra parte, estamos también haciendo un concurso para fomentar las vocaciones científicas entre las niñas, algo de lo que a nuestro juicio tenemos mucha necesidad. En esta parte de la mujer tampoco se os escapará que precisamente Redella está dirigida por una mujer, por Beatriz Corredor, que es una de las pocas empresas del IBEX 35 dirigida por una mujer, y bueno, pues Beatriz toda su vida laboral precisamente ha empujado mucho estas cuestiones y por lo tanto es natural que ella deje también aquí su sello. En lo que se refiere a infancia y juventud, hemos trabajado en pobreza infantil, por ejemplo, en unos proyectos en Perú, en empleo juvenil con un proyecto de formación profesional en Granada y en formación para la transición energética, con un juego que hacemos en colegios y también con las universidades populares. Hemos preparado una escuela de transición energética, EMERA, que precisamente estamos presentando estos días, porque estamos convencidos de la importancia de convencer. No vale llegar a los sitios y decir, mira, créeme a mí, el cambio climático es muy importante, necesitamos poner las redes. Eso no basta. Hay que hacer a las personas partícipes de la transición energética, hay que hablar mucho con la gente, hay que hacer mucha pedagogía, porque yo creo que eso es fundamental para que se entienda bien. En la parte de la sociedad digital, nosotros, como decía antes, tenemos no una, 2 empresas de telecomunicaciones. La verdad es que tenemos yo diría, la suerte, como Redella, de estar en 2 sectores absolutamente claves, el sector energético a través de la electricidad y el sector de las telecomunicaciones en Hispasat, que son satélites, y en nuestra empresa de fibra óptica. Y por eso ahí hemos hecho proyectos desde el punto de vista de la conectividad, es decir, para salvar la brecha tecnológica, la capacidad de tener o no conexión, algo que en el mundo rural es muy habitual, no tener buena conexión. Bueno, pues nosotros procuramos hacer ejemplos en los que haya buena conexión, bien por fibra, si hay una línea próxima, o a través de vía satélite, porque hoy por hoy es mucho más fácil y da buena calidad ya el satélite geoestacionario. Estamos haciendo también con la Unión de Pequeños Agricultores algunos proyectos en este sentido para digitalizar granjas, que eso además nos da la posibilidad de ayudarles a instalarse en el territorio. Y, por otro lado, también tratamos de combatir la otra brecha digital, que es la brecha del conocimiento. También en el mundo rural, pero no solo, hay muchas personas mayores
y no tan mayores que tienen dificultades a la hora de, por ejemplo, pedir cita en el médico con el teléfono móvil o con el ordenador. Y lo que estamos haciendo ahí es buscar territorios en los que estamos dando esa formación digital, que yo creo que es interesante y desde luego está siendo muy bien recibida. Y he dejado para el final la línea de territorio, de nuestro esfuerzo, que un poco fue el origen de todo el plan de innovación social, para tratar de salvar esa brecha, esa iniquidad, esa desigualdad entre el mundo rural y el mundo urbano. Y en este sentido hacemos programas, proyectos que tienen que ver con desarrollo local, con capital natural. Tenemos mucho con la transición energética y hacemos algo también de preservación de la cultura local. En desarrollo local hemos hecho, por ejemplo, Hola Pueblo, que es un proyecto ya bastante conocido, yo creo, que está consiguiendo llevar gente a los pueblos, sobre todo encontrando pueblos que no solo de boquilla digan que quieren tener gente, sino que de verdad quieran tener nuevos pobladores y pongan los medios para ello, porque hemos detectado que, igual que pasa en las ciudades, con mucha frecuencia el principal problema para ir a vivir a los pueblos es tener dónde vivir, tener una casa. De hecho, los pueblos en los que más éxito hemos tenido han sido aquellos en los que los ayuntamientos habían previsto esta eventualidad y ofrecían la posibilidad de tener alojamiento en condiciones adecuadas. También llevamos a cabo Ruralizable, que es una feria de startup para el mundo rural, y Oficios en Red, que es un proyecto bonito que hemos hecho sobre todo en Extremadura, que consiste en encontrar viejos oficios, por ejemplo, pues esos sombreros, no sé si os suenan, que se hacen en Extremadura de paja, que tienen muchos colores y algunos espejos, y unir al artesano o a la artesana que hace eso con algún joven diseñador capaz de darle una nueva vida, una nueva salida y entre todos buscar un nuevo mercado para esos productos. Hay también trabajos en cuero, hay cosas de ese tipo que pues, nos están dando algunas sorpresas. Con respecto al capital natural, el que más nos gusta es el de pastoreo en red, que consiste en poner a pastar ovejas debajo de las líneas eléctricas, de manera que conseguimos darle un dinerín que le viene muy bien al pastor que lleva esas ovejas, pero además las ovejas pastando debajo de la línea prestan muchos servicios ecosistémicos, no solo por lo que se refiere a la lucha contra los incendios, sino que las ovejas abonan ese terreno por el que pasan y crecen hierbas de las que se comen las ovejas más habitualmente y que permiten que haya más insectos porque son hierbas que permiten la polinización, hay más polinizadores, entonces hay más micromamíferos y hay más mamíferos y entramos en un círculo virtuoso de incremento de la biodiversidad que es muy bueno para todos. Hablaba antes también de los municipios por la transición energética. En este caso, también con un spin-off del Hueco, creamos una comunidad energética, la primera comunidad energética rural en Castelfrío de la Sierra, y ahí con Megara, y ahí lo que hemos hecho ha sido poner a disposición de ese pequeño ayuntamiento la posibilidad de tener una instalación solar. Y esto nos ayuda mucho también a lo que hablaba hace un momento, a hacerles partícipes, a hacerles protagonistas de la transición energética. A esto nos ayuda también mucho el disparatado precio de la factura eléctrica, porque las reducciones en la factura eléctrica cuando se ponen placas solares en el municipio son tremendos. No solo placas solares, se puede también mejorar la iluminación y hacerla más eficaz y, por lo tanto, reducir también el consumo. Como decía al principio, la mina de la eficiencia es la gran mina de la transición energética. Y con esto hemos hecho guías que ponemos a disposición de todo el mundo, porque todas estas cosas que yo os cuento hoy las contamos siempre que alguien nos da 5 minutos para ello, precisamente porque lo que queremos es que se expanda y que todo el mundo co-creando pueda o utilizar nuestras ideas o basarse en ellas o darnos otras que nos sean útiles a nosotros para poder hacer nuevos proyectos. Y el último tiene que ver con la preservación cultural. Este lo hemos hecho en Castilla-La Mancha y este consistía en encontrar lugares en los que pudiéramos mejorar el conocimiento sobre los yacimientos arqueológicos de cada zona. Y hemos hecho un muy detallado conocimiento con una empresa de arqueología que nos ha permitido determinar, de momento en un par de provincias, en Toledo y en Guadalajara, exactamente cuáles son los yacimientos
geológicos que hay, y eso lo ponemos a disposición de la administración, que de esa manera puede conocerlo y puede ayudar a protegerlo. Y todos estos programas, como decía al principio, y otros que se nos pueden ocurrir, y otros que estoy seguro que saldrán de este G100, porque tenemos espías en este G100 para enterarnos de lo que pasa, lo hacemos con la idea de ir al mundo rural, sobre todo, donde tenemos que ir a poner nuestras redes, con una cartera de productos, con una cartera de proyectos que no sean teóricos. Todos estos proyectos que os digo los hemos hecho ya, están funcionando, y que el alcalde de ese lugar pueda llamar al alcalde de Castilfrío, por ejemplo, y decirle: oye, ¿cómo te va lo de las placas solares? De verdad merece la pena que han hecho estos tíos, porque van a ser mucho mejores prescriptores los alcaldes que han gozado de estos proyectos que cualquier otro. Y todo, insisto, bajo el enorme paraguas de luchar contra el cambio climático, porque el gran problema que tenemos el mundo rural y el mundo urbano es el cambio climático. A eso dedicamos todos nuestros esfuerzos, y esta es una herramienta más para combatir el cambio climático. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Toni. Olatz tenía una pregunta, nos ha mandado una pregunta por el chat. Si quieres formularla verbalmente, adelante. Venga, bueno, saludo a todos y gracias a Antonio, Toni, por estar hoy aquí con nosotros. Mi pregunta era relacionada sobre todo ante la escasez de materiales y de los combustibles fósiles a los que nos estamos ya enfrentando. ¿Es viable mantener el consumo energético actual y ampliando además una red de energías renovables que al final se basan también en parte en la extracción de estos materiales básicos para ser construidas? ¿O debemos hacer un cambio sistémico de consumo y de paradigma para que realmente tenga cabida una sostenibilidad? Y añado también otra pregunta conforme lo que has dicho del cambio climático y en este caso relacionado con la preservación de la biodiversidad, que muchas veces se puede poner en peligro y que al final es una de las raíces también del cambio climático. Nada, gracias. Saludo a todos. Bueno, muchas gracias, Olatz. Mira, la edad de piedra no se acabó por la falta de piedras. Y al cambio climático no hay que llegar por la falta de combustibles sólidos. No, el problema no es que se agoten los combustibles sólidos, el problema es que están metiendo demasiada energía en el sistema, demasiado calor en la atmósfera. Aunque fueran infinitos, no podríamos seguir usando los combustibles fósiles por el efecto que tienen. Y en cuanto a los materiales, bueno, desde el punto de vista del aporte energético, en la medida en la que usemos más renovables, el viento y el sol, bueno, van a estar ahí y no se agotan. En la medida en la que vamos a necesitar materias primas para construir, por un lado, las conexiones, por otro lado, las baterías, necesitamos tener más baterías para acumular esa energía renovable cuando la haya y utilizarla cuando no la haya. La fotovoltaica es un caso palmario, ¿no? Ahí cuando hay sol y de noche no. Si queremos alumbrarnos con el sol cuando es de noche, tenemos que ser capaces de conservar en algún sitio esa energía. Pues eso habrá que hacerlo. Pero estoy de acuerdo contigo. No sé si tiene que cambiar completamente el paradigma, pero desde luego tenemos que aprender a hacer lo que hacemos con un consumo mucho menos intensivo de electricidad, de energía en su conjunto. Ya lo estamos haciendo, ¿eh? El récord de producción eléctrica en España es del 2007. En el 2007, en diciembre del 2007, llegamos a la punta máxima, que fue de 45.450 megavatios. Hoy las máximas de invierno son de 41.000. Y hacemos más unidades de PIB que entonces. Es decir, producimos más con un porcentaje sensiblemente menor de electricidad. Y habría que incrementar, como digo, ese consumo eléctrico en su conjunto y sobre todo la eficiencia, porque habría que reducirlo de los combustibles fósiles. Después de todo, la electricidad es una cuarta parte de toda la energía que utilizamos. El resto lo utilizamos directamente, en general, quemando combustibles fósiles, y ahí es donde tenemos el margen de mejora. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, hay que consumir menos, mucho menos, hay que ser mucho más eficiente. Y hay que consumir energía renovable. Yo creo que las dos cosas no son incompatibles. Lo importante es disminuir
los combustibles que producen gases de efecto invernadero y hay que hacerlo mucho antes de que se agoten. Y la otra pregunta relacionada con la sostenibilidad en general, ¿no? Bueno. Sí, bueno, es que también una de las, si no me equivoco, hace poco el gobierno quitó una práctica que tenía que, a lo mejor me confundo, pero que había que pasar, ¿cómo explicarlo? Antes de la implantación en diferentes zonas había que hacer un test. Perdón, era la biodiversidad. Sí, o sea, vale. no un test, un estudio sobre el impacto en la sí. biodiversidad y ahora resulta que ya no es obligatorio. Por lo tanto, esto pone en riesgo que se implanten en muchas zonas sin tener en cuenta esos factores. Pues un poco tu opinión sobre este punto. Bueno, mi Gracias. opinión es que, desde luego, hay que respetar absolutamente la biodiversidad y hay que respetar absolutamente a la gente que vive en los territorios en los que se va a instalar tanto plantas generadoras como líneas eléctricas. No se puede llegar allí, instalarlas por la patilla o instalarlas con la Guardia Civil o instalarlas a base de millones de euros. De ninguna manera. Hay que ir, hay que convencer a la gente. Yo creo que lo que habría es que hacer un mapa del territorio y ver dónde se puede instalar. Si llevamos a cabo todo lo que el Plan Nacional de Energía y Clima dice, estamos hablando de un uso de unas 100.000 hectáreas. El máximo, de todo lo que hace falta. 100.000 hectáreas, ¿es mucho o es poco? Hombre, tenemos un país de 50 millones de hectáreas. Solo de maíz hay plantadas 3 millones de hectáreas. ¿100.000 es mucho o es poco? Hombre, a mí me parece que si se hace con cabeza, caben en España 100.000 hectáreas, pero hay que hacerlo con cabeza, hay que hacerlo de acuerdo con los pobladores y hay que hacerlo de acuerdo a las más estrictas medidas de biodiversidad. Ahora, tenemos mucha prisa, no tenemos tiempo. Y el otro día decía alguien un poco más radical que yo, que esto de estas apelaciones a la biodiversidad para parar proyectos de implantación de energías renovables, le recordaban, insisto, no lo decía yo, pero me hizo pensar. Él decía, tenemos la casa ardiendo, tenemos un fuego tremendo en la casa y vienen los bomberos y les decimos que no pueden parar porque están pisando a las flores. Dice, hombre, ahí lo dejo también como reflexión. Fernando Rubio ha hecho unos números, nos comenta en el chat y quiere hablar de ellos. Fernando, manifiéstate. Hola, buenas tardes. Hola. Precisamente, buenas tardes a todos y va muy al hilo de lo que ha comentado Antonio, efectivamente, con el tema climático y lo que no sé si, esto viene un poco en reflexión, no sé si habéis leído un artículo de la alcaldesa de Orea, que es un pueblo que está en el señorío de Molina, limitando con la serranía de Cuenca y bueno, esto subyace, bueno, ya es ingeniera forestal y salió en medios y generó mucho debate entre los profesionales, ¿no? Porque se le averió su coche con etiqueta C para ir a Madrid y fue con un coche etiqueta B. Y bueno, con la multa, con el calentón de la multa, pues se puso a hacer números del carbono que fijaba su pueblo. No sé si puedo compartir la pantalla. Marina, estás tú de coordinadora, ¿no? ¿Te puedo compartir un Excel? ¿Puedo compartirlo? Sí, puedes, tranquilamente. Son unos números muy sencillitos, ¿eh? Y además creo que es una plantilla que la puedo compartir con todos vosotros y la podéis aplicar a muchos territorios, vaya. A ver. Bueno, no sé si lo podéis ver, ¿sí? Sí, vemos. Muy bien, pues bueno, este 2022 leí en una noticia que España había emitido 288.600.000 toneladas de CO2 equivalente. Entonces, bueno, en el mercado de carbono dije, pues ¿qué coste tendría en los mercados de carbono en derechos de emisión estas 200, casi 300 millones de toneladas? Y bueno, saqué un precio, bueno, estos últimos años, la verdad es que los precios del mercado de carbono se han disparado. En 2013, 2014, cuando teníamos un mercado muchísimo más eléctrico, mucho más estable y tranquilo, pues no llegaba a los 10 euros por tonelada equivalente. Pero bueno, este último año, con el tema pues, del gas y todas estas convulsiones
geopolíticas, pues bueno, se ha puesto en 80. Pero bueno, por eso lo que quise sacar fue un promedio de 22, 23 euros por tonelada en derechos de emisión. Esto es lo que nos cuesta o nos costaría pues unos 6.613 millones de euros en derechos de emisión o en mitigación, ¿no? Lo que nos costaría mitigarlo. Esto como país emisor de toneladas de carbono, gases equivalentes como dióxido de nitrógeno, de azufre, etcétera. Y luego me puse, la alcaldesa de Orea, por ejemplo, pues sí, había hecho unas cuentas en las que su término municipal tiene unas 5.000 hectáreas de montes, más luego ganadería extensiva, que también tiene un poder fijador, como bien ha adelantado Antonio. Y yo lo que hice fue las cuentas de una comarca burgalesa, que es la de la Sierra de la Demanda, y bueno, con el apoyo del personal de allí, hemos sacado unos datos y hemos hecho unas cuentas. ¿Veis la pestaña de fijación? Sí. Como podéis ver, los bosques maduros, especialmente maduros, que es lo que tenemos en la España vaciada, pues aproximadamente pues cada pie te puede fijar, un roble te puede fijar 200 kilos de CO2 por pie y año. Una sabina, que parece que es una joya botánica, pues solo fija 30, pero bueno. Y calculando unas densidades medias, logramos sacar pues una fijación anual de las 100.000, 104.000, casi 105.000 hectáreas de bosques maduros que tiene la comarca de la Sierra de la Demanda. Está ahí también Fernando Castaño, que es el gerente de... Si quiere puntualizar algo o matizar algo, estaré encantado de que aporte más información. Luego hay un estudio que demuestra que la ganadería extensiva en efectos globales tiene un efecto beneficioso en la fijación de carbono. Se calcula que más o menos por kilo de canal de un promedio de 6-7 kilos de CO2 por año. Sumando esto, termino, que va muy rápido, el poder de acción, la Sierra de la Demanda fijaría un 4% de las emisiones totales del país, lo cual, si nos atendemos a la retribución que deberían a precio de mercado de tonelada de carbono, estaríamos hablando de 260 millones de euros. O, lo que es lo mismo, cada uno de los 9.500 habitantes de la Sierra de la Demanda debería percibir 28.000 euros al año. La alcaldesa de Orea, por ejemplo, le salió una cuenta de 16.000 euros. Estamos hablando de unas cantidades desproporcionadas, pero sí se podría hablar o se podría introducir ya en serio, que ya se ha intentado varias veces, ha habido alcaldes como el de Coca, creo que ha habido comarcas pues, de la zona del Maestrazgo, de la Serranía de Cuenca, que han intentado introducir este debate, pero introducir a lo mejor en cantidades mucho menores o incluso la 10ª parte, que retribuyeran a partir pues, del Fondo Nacional de Eficiencia Energética o de otros fondos, se retribuyeran los servicios ecosistémicos de estos territorios fijadores de carbono. Y ahí lo dejo. Yo creo que se podría crear ya en serio, y a través de esta plataforma del G100 se puede trabajar en ello, una red en la que se retribuye y se compense a esos territorios, fijadores de carbono. Y con esto cierro mi pequeña reflexión y me abro a lo que queráis aportar el resto. Muchas gracias. Bueno, a mí ya me han ingresado esa cantidad esta mañana, o sea que no tengo problemas. Que cuando yo trabajaba en el periódico hace 20 años ya se hablaba de esto. Hace 25 años, hace un cuarto de siglo, estábamos... Es que aquí nos pasamos la vida repitiendo las mismas cosas sin conseguir nada en absoluto. Vamos a ver si este G100 puede solucionarlo. Marina, sí, creo que Carmen tiene la mano levantada. Carmen Avilés. Carmen, no hola, ¿qué tal? Sí, no he conectado, es que no me funciona la cámara, perdonadme. Bueno, soy profesora de la Universidad Politécnica. Efectivamente, ahí le hemos dado. Que no me pinta hoy el ojo, no puede ser. No, el tema, vamos, soy profesora de la Universidad Politécnica de Madrid en temas de emprendimiento y bioeconomía forestal, y bueno, pues lo que habéis planteado de esa retribución de servicios ecosistémicos, de alguna manera, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, se está poniendo encima de la mesa con el fondo especial
que se ha creado por la propia Junta para empezar a hacer ese tipo de retribución. Es cierto que es una iniciativa muy incipiente, pero ya se ha puesto encima de la mesa. Obviamente la problemática no es solamente esa parte de valoración de servicio ecosistémico vinculada a la fijación de carbono, sino todos los demás servicios ecosistémicos que se generan en nuestros montes, en nuestras zonas rurales, y que son muchos y muy ricos. Pero efectivamente, yo creo que a través del G100 se pueden empezar a promover estas iniciativas, no solamente para que sea un fondo que se dote a través de subvenciones, que no, o de fondos públicos, sino que realmente sea pues, a través de aportaciones y que se produzca esa redistribución al fin y al cabo de los daños y de los beneficios que tienen nuestros montos. Entonces coincido plenamente en este tema. Pues muchas gracias, Carmen. Marina, Gracias ahora a sí. vosotros. Pues gracias a todos, gracias Roberto, gracias Tony. Un placer escucharos a todos, sabéis un montón. Así que al lado de vuestras intervenciones, los resultados que hemos recogido de los formularios casi desmerecen. O sea que yo creo que más que un formulario tendríamos que haberos puesto un micrófono a cada uno y habernos dedicado a grabar y y luego a sintetizar, que no es poca cosa. Bueno, nos acompañan hoy en la sala, están 2 alcaldes al menos que yo tenga localizados, Susana y José Antonio, así que yo creo que están tomando buena nota de todas estas propuestas que están saliendo. Habéis mencionado a Marta Corella. Marta Corella, la alcaldesa de Orea, también es compañera del G100, de hecho nos acompañó el lunes en las sesiones que tuvimos tanto de teletrabajo y ciudadanía como de turismo y cultura, así que también le trasladaremos que ha sido mencionada gratamente en esta reunión de sostenibilidad. Y sin más, mi misión aquí hoy es compartir con vosotros los resultados del formulario que habéis cumplimentado. Yo os agradezco la participación, ha sido muy intensa y de verdad que nos ha sorprendido no el que participéis, sino las respuestas que con las que nos habéis ilustrado. Hemos hecho un ejercicio de síntesis, complejo siempre, porque era mucho lo que había que sintetizar, y lo hemos recogido en un documento que también os haremos llegar mañana, resumido. Así que, bueno, pues compartir eso con vosotros. Sí que antes de empezar a compartir el documento quería trasladaros 2 apreciaciones al respecto de este ejercicio sintético. Primero, hay determinados temas de carácter transversal que aparecen en todos los cuestionarios de todos los grupos. Y uno de ellos es el tema de la vivienda, que también lo habéis mencionado esta tarde aquí. El tema de la vivienda es uno de los grandes problemas a los que, más bien la ausencia de vivienda, es uno de los grandes problemas a los que se está enfrentando la cuestión de la repoblación. Rosario, que nos acompaña hoy aquí, también lo conoce bien. Y bueno, pues ha aparecido, como digo, en todos los grupos de trabajo, pero lo hemos recogido de una manera muy especial en este grupo porque entendemos que, bueno, pues es un poco su área temática. Hay otra cuestión que también ha salido aquí y que también de forma transversal aparece en todos los cuestionarios de todos los grupos, que es el tema de la conectividad. La conectividad o la falta de conectividad que todavía existe en determinados territorios rurales es un problema que impacta no solamente en la cuestión de economía digital, que es un poco el grupo donde hemos querido recoger de manera más específica esa problemática, pero también está impactando en teletrabajo, también está impactando en alternativas culturales, turísticas y de ocio, y cómo no, también impacta en este otro grupo. Así que bueno, que sepáis que si os falta ahora a la hora de revisar los resultados, si echáis en falta alguna cuestión concreta relativa a estos 2 temas, pues que sepáis que no es que lo hayamos olvidado, sino que lo hemos recogido para otro grupo, pues por hacer un poco un ejercicio de ordenar un poco si es que es posible la ordenación. También deciros que estos hilos transversales que recorren todos vuestros formularios, independientemente del grupo en el que estéis participando,
sabemos y entendemos que se van a reproducir de la misma manera cuando pongamos en marcha los proyectos. No olvidéis una cosa, que el objetivo de este G100 no es filosofar, que está muy bien también, sino que es aterrizar. Y es aterrizar las propuestas que surjan en proyectos concretos, proyectos que tienen que ser o deberían de ser implantados en principio, en alguno o en varios de los municipios de la red de pueblos acogedores. Así que, en ese sentido, sabemos y somos conscientes de que las soluciones también van a venir impregnadas de esa transversalidad de temas, pues, como es la conectividad, como es la vivienda, ¿vale? Y dicho eso, sin más, voy a compartir pantalla yo también y voy a compartiros esos resultados. Vale. Hemos intentado cocinar lo menos posible, ¿vale? Así que os vais a encontrar los temas de una manera un poco, bueno, pues según han ido apareciendo, aglutinados, eso sí, pero no hay un orden determinado, sino que hemos querido, precisamente por respetar vuestras respuestas y por interpretar y cocinar lo menos posible. En primer lugar, ¿qué hechos son los que habéis destacado de una manera especial en vuestros cuestionarios? Primero, todo lo que tiene que ver con recursos y activos que están infrautilizados o en desuso en las zonas rurales. Y de alguna manera os estáis planteando que cómo podrían reutilizarse o utilizarse en sí. Habláis de proyectos que están siendo referentes y han surgido algunos hoy aquí, pero ponéis un pero a todo esto, y es que están financiados en su mayor parte por dinero público. Estamos en el apartado de los hechos, no estamos todavía en el apartado de las reflexiones, pero esto luego, enlazándolo con la parte de las reflexiones, lo que hemos hecho ha sido preguntarnos de qué manera podemos convertir en sostenibles económicamente este tipo de proyectos, ¿no? Viables y sostenibles. Bueno, de esto también escucharemos más en la siguiente sesión, en la siguiente charla. Habláis de culturas rurales que están muy focalizadas en el reaprovechamiento y en la economía circular. Habláis de, bueno, esto ya lo hemos comentado hoy aquí por activa y por pasiva, el tema de los territorios rurales como productores y sin embargo las ciudades como consumidoras, ¿no? Y os planteáis todo lo que tiene que ver con eso, todo lo que tiene que ver también con el parque de viviendas y con la falta de rehabilitación de ellas. Sois conscientes, además, de que cuando hablamos del entorno rural estamos hablando de un entorno mucho más saludable, pero que quizá no está bien comunicado y que falta un relato. Esta cuestión del relato también aparece en todos los grupos. Así que lo que hemos hecho ha sido derivarla un poco al grupo de turismo, cultura, patrimonio, pues porque entendíamos que quizás ahí, ¿no?, como patrimonio inmaterial, estaría mejor tratado, ¿no? O por lo menos más central. ¿Qué más cuestiones? Vuelven a aparecer todo lo que tiene que ver con recursos naturales, con el patrimonio, la dificultad de encontrar propuestas culturales y educativas, aunque este tema lo hemos trasladado de una manera muy específica al grupo de ciudadanía. Habláis de una tendencia que aparece y que está tomando fuerza en emprendimiento, que es lo que llamamos el Smart Rural, la dificultad para cumplir con la ley actual del suelo, falta de ayudas específicas para rehabilitación de viviendas y para fondos de rehabilitación de vivienda en particular, mecanismos de acceso a crédito y de tenencia de viviendas innovadoras y una población envejecida y, bueno, pues en muchos casos fuera de lo que sería la edad activa, ¿no? Como consecuencia mencionáis la necesidad de mantener ese capital que tienen los pueblos, tanto a nivel natural como cultural, como patrimonial, ¿vale?, como mantenedor del ecosistema, la posibilidad de generar propuestas de economía colaborativa, el hecho de que la producción se esté dando de una manera mucho más cercana, mucho más próxima, cómo se puede aprovechar eso, la posibilidad de acceder a fuentes de financiación, aunque en algún punto lo que decís es que no existe el conocimiento suficiente para aprovecharlo, para sacarle partido. Necesidad de pagos, bueno, esto es lo que acaba de comentar Fernando y lo que acabáis de comentar vosotros. A nivel de vivienda, las zonas rurales son un espacio ideal para propuestas imaginativas
relacionadas con nuevas formas o nuevas maneras de vivir. Y ahí aparecen cuestiones como el co-living, el co-housing y todos los cos que nos podamos imaginar. Mayor posibilidad de realizar proyectos comunitarios, ya que al haber un menor número de participantes se hace más sencilla esa participación. Habláis, por supuesto, de la sostenibilidad como macrotendencia y de todas las propuestas colaborativas que surgen al hilo de ella. Y, bueno, del sistema económico que genera, pues, le hemos comentado ya, ¿no? La extracción de beneficios y cómo están exportando esos beneficios los entornos rurales, pero que al mismo tiempo esa extracción está ocasionando el debilitamiento de las economías locales. Aspectos positivos. Mencionáis casi de manera generalizada las grandes posibilidades del entorno rural. Es curioso porque yo creo que no hay nadie que ponga en cuestión las posibilidades que tiene el entorno rural a nivel de sostenibilidad, pero lo mencionáis como aspecto positivo y al mismo tiempo os preguntáis qué podemos hacer con ello, ¿no? Luego vamos a ver un poco cuáles son estas preguntas inspiradoras. Habláis de la posibilidad de utilizar diferentes formas de ingreso que no estén necesariamente sometidas a la estacionalidad. Ese es el caso del turismo. Antes de ayer, en la reunión de turismo, aparecía como un hándicap el hecho de que una economía productiva basada casi de forma exclusiva en el turismo generaba un factor de estacionalidad que era muy difícil luego de gestionar a nivel de habitabilidad económica del pueblo, ¿no? Entonces ahí os preguntáis que de qué manera la agricultura y lo que no es agricultura, otras formas de producción distintas al turismo. Como aspecto positivo también destacáis nuevas formas de financiación colectiva que se pueden aprovechar para poner en marcha retos específicos y comunitarios, afrontar un cambio en el modelo económico actual y la posibilidad de generar propuestas como líneas de crédito que fueran accesibles a los medios rurales de manera que se reactivasen las finanzas de esos territorios. Todo aquello que de alguna forma en vuestros cuestionarios aparece como un canto a la esperanza, lo hemos querido recoger en forma de preguntas inspiradoras. ¿Por qué? Porque quizá esta será la palanca con la que a partir de esta tarde podemos empezar a construir soluciones. Así que nos hemos preguntado si se podrían desarrollar propuestas aplicando tecnología para poder poner en valor toda esa riqueza patrimonial, natural, que tiene el entorno rural. También nos preguntamos si se pueden poner en marcha propuestas para mejorar la condición de las viviendas que están en desuso ahora mismo en las zonas rurales, cómo se podrían generar propuestas de financiación colectiva para afrontar estos proyectos y estos retos de entorno rural, la universalización de la educación para que sea accesible realmente en los medios rurales. Esto es un tema que luego hemos derivado al grupo de ciudadanía. Si se puede poner en valor una generación de riqueza basada en todo lo que tiene que ver con la energía sostenible, con la transición energética que ha mencionado Tony, con esta propuesta de renovable y autosuficiente, y si se puede generar una redistribución de fondos públicos basados en la sostenibilidad, que de alguna manera es lo que también ha mencionado Fernando cuando ha intervenido. Y dicho eso, lo que hemos hecho ha sido construir un DAFO de vuestro área de trabajo. Recordad que vuestro área de trabajo es muy amplia, porque estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de transición energética, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de, en general, economía de impacto sostenible, y sostenible en ese triple impacto, económicamente, medioambientalmente y también humanamente, también socialmente. Así que tenéis un campo súper amplio y este sería un poco el resumen de vuestro trabajo. En cuanto a debilidades, lo hemos mencionado, la infrautilización de recursos y activos, el patrimonio inmobiliario que está ahora mismo en desuso, privado y público también. De alguna manera está recogida en estos dos primeros puntos del DAFO. La necesidad de mantener ese capital cultural natural y de biodiversidad, con unos costes elevados en muchos casos,
un modelo económico asociado a la estacionalidad poco sostenible y el desconocimiento o, en su caso, la ausencia de alternativas a la financiación pública. Esto como debilidades. Como amenazas, mencionáis la cuestión de la actual ley del suelo y la dificultad por parte de las administraciones de cumplir con ella, una falta de ayudas específicas para rehabilitación de viviendas y la utilización de recursos rurales como bienes de consumo para la población urbana, ¿no? Un poco el pueblo como supermercado, si me permitís la expresión, de la ciudad, ¿no? Dejando además, en muchos casos, a las economías locales desprotegidas. Eso es un poco la amenaza. Como fortalezas, ¿qué mencionáis? Culturas muy focalizadas en el reaprovechamiento, la economía circular y la sostenibilidad. Es verdad, o sea, los pueblos tradicionalmente ya han sabido cómo generar ese aprovechamiento, cómo generar esa economía circular, cómo reciclar, cómo ser sostenibles, porque han aprendido a lo largo de la historia a hacerlo, ¿no? Es un conocimiento interno, que ya es endógeno, ya lo tienen. Por lo tanto, eso es una fortaleza. La capacidad de generar energía es una fortaleza, sin duda, y todo lo que podría derivarse de un modelo económico basado en esa circularidad, en esa sostenibilidad. Oportunidades que mencionáis, muchísimas. Sois un equipo súper positivo y a mí eso me encanta, porque habéis mencionado un montón de alternativas o de oportunidades a explorar. La propuesta, la cantidad de recursos de financiación que existen y que, bueno, pues que se pueden aprovechar. Todo lo que tiene que ver con la generación de alianzas público-privadas para el apoyo financiero a nuevos proyectos, la facilidad para desarrollar nuevos proyectos comunitarios, la macrotendencia de la sostenibilidad, así con grandes letras, como generadora de oportunidades, la transición energética en sí misma como modelo transversal y como estrategia de país, que también destacáis como una gran oportunidad, y la posibilidad de desarrollar proyectos piloto relacionados con todo lo que tiene que ver con la vivienda y con los modelos de habitabilidad. Así que yo dejo de compartir pantalla. Estos son vuestros resultados y bueno, lo que me gustaría ahora es que, bueno, abriéramos un debate respecto a, ya digo que vamos a compartir este documento, os lo vamos a remitir mañana para que lo tengáis y podáis trabajarlo tranquilamente, estudiarlo, leerlo, pero sí que me gustaría ahora que abriéramos un debate que, bueno, siguiéramos enriqueciendo en la medida de lo posible, ese ejercicio previo que habéis hecho de diagnóstico. Insisto, no queremos hacer terapia de grupo, si me permitís la expresión, ni mucho menos. Lo que queremos es poner sobre la mesa cuáles son los retos, porque lo que queremos es buscar soluciones. Soluciones que luego gente como Susana o como José Antonio, pues, o como Marta, que la mencionabais antes, puedan poner en marcha en sus pueblos, pues mañana, si es posible, ¿no? Oye, si me perdonar un segundo, soy Pablo Sí, Pablo. Priesca, soy el director de CETIC y acabo de entrar ahora porque me vi involucrado en un accidente de tráfico. Wow. Y lo siento. Al final no me pasó nada, pero bueno, hubo otros dos coches que quedaron bastante mal parados por un coche que se cruzó en la carretera, entre que llegaba la policía, la ambulancia, perdonadme, que bueno, con todo este lío no, ni me di cuenta de llamar, vamos. Nada, Pablo, no te preocupes. De todas formas, tu charla es a las 7. Pablo Priesca, os lo voy a presentar a todos, es una eminencia. No, de eso olvidaros que no es así, no es así. Es el director del CETIC, ¿vale? Que es un centro de Asturias, pero sobre todo, Pablo es un gran pionero de cómo poner en marcha proyectos tangibles, proyectos que se tocan en el entorno rural. Entonces, él forma parte del grupo de economía digital que tendrá la reunión de trabajo a partir de las 7 y Pablo va a ser nuestra estrella invitada, nuestro ponente a las 7, Pablo. Así que yo me alegro muchísimo que te encuentres bien. Sí, no, estoy bien, salvo los nervios que pasa uno en estas circunstancias, pero bueno, gracias a Dios estoy bien. Hay una persona que bueno, quedó un poco herida,
pero bueno, no por el tirón que tuvo probablemente en la espalda y estaba fastidiado y se lo llevó a la ambulancia, pero bueno, no me parecía que fuese una cuestión en principio grave. Eso sí, los coches, a mí yo tuve muy poco, yo iba detrás, pero bueno, los coches destrozados. Vaya. Mira, a lo mejor es que no os haya pasado a nadie nada. Y Pablo, yo te invito a que permanezcas en este grupo y luego te tranquilices y luego seguimos contigo a las 7 en la parte de economía digital, pero está siendo súper interesante, ya te aviso. No sé si vais a poder superar el grupo de economía digital a este. No lo sé. Sí, no lo bueno, sé. yo me incorporé, tenía pensado incorporarme antes, y aunque sabía que no era mi grupo, me incorporaba no para haber intervenido como hice ahora, sino para escuchar. Pues estamos encantados de tenerte. Además tienes mucho que aportar. Insisto, es una eminencia, aunque él diga que no. Pues no sé. Alcaldes, alcaldesa, no sé si tenéis algo que decir. Susana, estás levantando la mano que te veo. Sí, bueno, pues ya también por alusiones, bueno, agradecer el poder estar hoy aquí también, que como sabéis ya estuve el lunes y estaré luego en el grupo de las 7. Me alegro, Pablo, de que no te haya pasado nada, de que se haya quedado en el susto. Entonces estoy gratamente, bueno, sorprendida no, porque no esperaba menos, pero qué nivel hay en este G100, ¿eh? Entonces, bueno, pues como alcaldesa y un poco como decíais, es que a mí me va la cabeza rápida, entonces yo ya estaba viendo un proyecto en mi pueblo, pero claro, lo estaba viendo en mi pueblo, entonces cuando llegue el momento ya os lo contaré, porque tenemos una harinera, que los que me conocéis ya lo sabéis, porque soy muy pesada con ese tema, y ya estoy viendo el proyecto materializado allá. Estoy aquí tomando notas de cómo, de financiación y de todo, o sea que sí, a seguir aprendiendo y escuchando, gracias. Gracias, Susana. José Antonio, tú también querías, ¿no? Bueno, sí, yo también diré algo. Hombre, me ha parecido muy interesante las intervenciones que se han hecho. Creo que es interesante seguir o conocer, ¿no?, las posibilidades de que a nuestros pueblos se pueda tener en cuenta esa aportación que hacemos a la sostenibilidad, ¿no?, con la aportación que se hace, el mantenimiento de nuestros bosques y de nuestros campos. Quizás eso sería una de las medidas globales, ¿no?, que dentro de todos los ámbitos que nos influyen a nosotros en el mundo rural, bueno, pues sería una cosa a tener en cuenta, ¿no? Es verdad que con la intervención de Antonio Calvo, bueno, recordaba en la situación en la que están algunos pueblos de nuestra comarca, ¿no?, de los 30 pueblos de la comarca en el del norte de Huelva, 10 o 12 pueblos tienen problemas con la red eléctrica. Bueno, con la red eléctrica exactamente no, posiblemente serán problemas con las empresas suministradoras, ¿no? Pero bueno, 10 pueblos cuando llueve o cuando hace un poquito de viento se quedan sin luz, ¿no? En estos años, parece mentira, ¿no? Creo que eso es una cosa que se tiene que tener en cuenta, porque a partir de ahí, si no tenemos energía, es como si cuando vamos a un grifo no hay agua, ¿no? Es un bien necesario y bueno, no solamente para mantener la calidad de vida de nuestros pueblos, sino porque es que si no tienes energía, pues no te puedes conectar, no puedes funcionar los ordenadores ni nada, ¿no? No sé, dentro de todos los campos que tenemos que tocar en un pueblecito pequeño como el mío, por ejemplo, de 400 habitantes, ¿no?, de educación, cultura, economía, medio ambiente, no sé, estaba tratando, ¿no?, de captar ideas, ¿no?, de cómo algunas de las cosas que he escuchado pues, se pueden implantar o nos podrían servir de inspiración para nuestro pueblo. Y no sé, todavía no me ha llegado esa inspiración, ¿no? A nivel, es verdad que por ejemplo, nosotros somos un pueblo que estamos bastante mentalizados en este ámbito. Ahora mismo se están colocando placas solares en todos los edificios públicos. Bueno, tenemos cargadores para coches eléctricos, hay 4 vehículos eléctricos ya en un pueblo de 400 habitantes. En fin, estamos haciendo cositas, ¿no?, así a nivel individual. Bueno, ya hay instalaciones de placas solares a nivel de particular, estamos interesados en lo de comunidades energéticas, pero no sé, aparte de eso, no sé qué más no me podría servir
de lo que se pueda decir en este grupo, ¿no? Para aplicar directamente en mi pueblo como proyecto inspirador, ¿no? No sé, habrá que profundizar en las reuniones, a ver qué... Bueno, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, que estamos todavía en la fase, fíjate que estamos en la fase de detección de retos. Y ya han salido un montón de ideas, no quiero yo pensar cuando llegue la parte de ideación que empieza ya, ¿no? De hecho, ya habéis recibido el formulario para empezar a trabajar la parte de ideación. Juan, me ha parecido que tenías, Juan Ávila, tenías la mano levantada, me ha parecido... No. Buenas tardes. Disculpa, Marina, ha sido un error. Ah, ha sido accidental. No querías Sí, hablar. Pues no. ya lo siento, Juan. Y ya es raro en mí. Ya lo siento porque tú hablas muy bien. Vale, ¿alguien más quiere aportar? ¿Me falta algo en el formulario? ¿Nos hemos comido algo importante? Rosario, ¿nos hemos comido algo importante? Que yo tenga controlado, no. Hemos hecho bien los deberes. Entonces, muy bien. Vale, pues no sé, ¿queréis? Lo bueno si breve debe ser bueno, ¿eh? O sea que si tenemos que acabar antes, acabamos antes, no hay ningún problema. Pero no quiero que se quede nada en el tintero, ¿vale? Así que si alguien quiere hablar, que hable ahora o calle para siempre. Creo que nadie quiere hablar. Joaquín, no sé si quieres comentar algo. Bueno, yo simplemente reiterar el agradecimiento a todas las personas que estáis participando en el proyecto, en el G100. Como decía Marina, estamos en una fase todavía muy inicial, pero nosotros estamos trabajando ya para las siguientes fases, ¿no? Entonces os quería simplemente anunciar que la semana del 6 de marzo vamos a celebrar en el Burgo de Osma, en Soria, los talleres presenciales para formular por lo menos los 4 proyectos piloto básicos, ¿no? que se identifiquen, ¿no? en esta fase. Para nosotros esa fase es muy importante porque entendemos que es el momento en el que vamos a poder trabajar de una manera presencial, ¿no? en esa formulación de los proyectos, que entendemos que es vital. Os mandaremos con tiempo esa información de cuándo vamos a hacer los talleres y cómo los vamos a organizar. Y anunciaros también que el día 20 de abril presentaremos en Madrid, en el auditorio del Jardín Botánico, en el Retiro, presentaremos ya esos proyectos formulados, ¿no? Esas iniciativas, con la colaboración de la Fundación Seres y las empresas que integran la Fundación y con Red Eléctrica y la Secretaría del Reto Demográfico, que participará también en el evento. Y bueno, simplemente animaros a continuar el trabajo. La verdad es que estos días que hemos estado haciendo un balance, ¿no? de los formularios que nos habéis enviado y de esta parte del trabajo que llevamos hecha, pues estamos muy motivados porque la participación está siendo muy alta, el nivel, como se decía antes, el nivel de participación es muy bueno. Nuestro objetivo con este proyecto era, sobre todo, pues trabajar de una manera coordinada, ¿no? Con alcaldes y alcaldesas de pueblos pequeños, de pueblos que están a favor de obra, ¿no? de pueblos que de verdad quieren hacer cosas innovadoras, pues ponerlas en contacto con los mejores expertos en este país, ¿no? en estos diferentes temas, y con aquellas empresas también y administraciones públicas que de alguna manera les pueden ayudar o pueden contribuir a cofinanciar esos proyectos. Así que, sin más, daros las gracias de nuevo y felicitaros por el trabajo y bueno, pues vamos a continuar trabajando. Pues nada, entonces, simplemente recordaros que bueno, que lo duro y al mismo tiempo lo bueno empieza ahora. Así que no sé cuándo tenemos la próxima reunión, que nos veremos las caras, pero ya empezaremos a ver algunas soluciones, algunos planes ya mínimamente trazados, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias. El 8 de febrero, Roberto. El 8 de febrero, la siguiente reunión. ¿Tan pronto? Tan pronto, 15 días. Vale, pues entonces nos veremos el 8 de febrero, ya empezaremos a ver cositas
Y nada, muchas gracias por estar aquí. Seguro que hacemos un trabajo espectacular que se recordará durante mucho tiempo. Nada, muchas gracias y adiós. Y a ti, Pablo, te vemos a las 7. Vale, de acuerdo. Oye, el Chao. resumen que antes estabas comentando, ¿ese lo tenéis disponible? Porque... Lo vamos a enviar. Mañana enviamos por correo electrónico los resúmenes. Vale, de acuerdo. Gracias. Gracias. Chao. Adiós, buenas tardes. Un abrazo, Hasta buenas luego. tardes. Chao. Muy buenas tardes.